Mi esposa se fue de vacaciones mientras cuidaba a mi madre herida y al volver le entregué los papeles de divorcio. Hola a todos. Estoy atravesando un momento muy complicado con mi esposa y no sé cómo manejarlo. Por eso decidí escribir, porque necesito sacar esto de mi cabeza y, de alguna forma, ordenar lo que siento. He estado tratando de no dejarme llevar por la rabia o la tristeza, pero me siento completamente perdido. Quizás contar la historia con detalle me ayude a ver si estoy exagerando o si realmente estoy tomando la decisión correcta. Mi esposa se llama Charlotte, tiene 36 años, y yo, Daniel, tengo 38. Llevamos 5 años juntos, de los cuales 2 como matrimonio. Nos conocimos a través de amigos en común, y algo que siempre me atrajo de ella fue su independencia. Esa forma tan segura de vivir su vida, de no depender de nadie, me parecía fascinante. Pensaba que eso sería una fortaleza en la relación, algo que nos mantendría unidos de una manera sana. Lo que nunca imaginé es que con el tiempo esa misma independencia se transformaría en algo muy distinto, casi en una barrera entre nosotros. Durante meses, Charlotte y yo estuvimos planeando unas vacaciones. Los dos estábamos agotados por el trabajo y coincidimos en que un viaje sería perfecto para desconectarnos y recargar energías. Decidimos ir a California, teníamos todo reservado, billetes de avión y hotel. Ella estaba especialmente ilusionada con la idea de descansar, de cambiar de aire, y yo también lo estaba, hasta que la vida se cruzó de una forma inesperada. Una semana antes del viaje, mi madre, Margaret, sufrió un accidente. Ella tiene 60 años y vive sola desde que mi padre murió hace unos años. Un coche la atropelló cuando cruzaba la calle. Por suerte, las lesiones no fueron mortales, se fracturó el tobillo y se torció ambas muñecas al intentar protegerse en la caída. El seguro cubrió los gastos médicos, pero aún así necesitaba ayuda para moverse, cocinar y en general para sobrellevar la recuperación. En cuanto recibí la llamada, supe que debía estar allí para ella. Soy su único hijo, y siempre hemos tenido una relación muy cercana. Margaret jamás ha sido una suegra complicada, al contrario, siempre trató a Charlotte como a una hija más, con cariño y respeto. Por eso me sorprendió tanto la reacción de mi esposa cuando le propuse posponer o cancelar las vacaciones para ocuparme de mi madre. Yo pensé que lo entendería. No se trataba de un capricho mío, sino de estar presente para alguien que me necesitaba en un momento vulnerable. Pero Charlotte lo vio de otro modo. Me dijo que era ridículo siquiera pensarlo, que llevábamos meses organizando el viaje y que no pensaba renunciar a él. Según ella, bastaba con contratar a una enfermera de tiempo completo para que cuidara de mi madre. Claro que podíamos hacer eso, pero para mí no se trataba solo de cuidados médicos. Quería estar a su lado, verla, acompañarla, darle tranquilidad después de algo tan traumático. No me importaba perder el dinero del viaje, ni lo que los demás pudieran pensar, era mi madre, y estar allí era lo correcto. Charlotte, sin embargo, no quería escuchar. Decía que yo estaba actuando como un niño de mamá y que estaba poniendo a mi madre por encima de ella. Eso me dolió profundamente, porque en varias ocasiones había hecho sacrificios por su familia sin pensarlo 2 veces. La tensión creció en los días previos al viaje. Discutíamos casi a diario, y cada conversación terminaba en reproches. 2 días antes de la fecha de salida, Charlotte me dijo con frialdad que iría de viaje sin mí, y que si yo quería podía unirme después. No hubo espacio para negociar. Ella ya había decidido. Esa noche me quedé en silencio. No vi el sentido de seguir insistiendo, lo único que conseguía era desgastarme más. Ella estaba decidida a irse y yo estaba decidido a quedarme. El día que partió, ni siquiera se despidió. Simplemente tomó sus maletas y salió por la puerta, como si nada. Me quedé en casa con un vacío difícil de describir, entre la rabia, la decepción y la tristeza. No podía creer que alguien a quien amaba tanto pudiera ser tan insensible en un momento así. Pasé los días siguientes en casa de mi madre, ayudándola, contándole lo que estaba pasando. Margaret, con su generosidad habitual, me dijo que no me sintiera obligado a quedarme, que ella estaría bien. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba herida, no por su accidente, sino porque Charlotte ni siquiera se había molestado en visitarla una sola vez. Aquello terminó de romper algo en mí. Con cada día que pasaba, mi enojo hacia Charlotte crecía más. No podía dejar de pensar en cómo había elegido irse a la playa mientras yo estaba cuidando a mi madre herida. Sentía que me había dejado solo, y que al hacerlo también me había mostrado qué lugar ocupaban mis sentimientos en su vida. La semana previa a su viaje fue un infierno. Discutimos tanto que ya no tenía fuerzas para hablarle. Ella insistía en que yo era egoísta por querer cancelar el viaje, que estaba actuando como un hijo incapaz de cortar el cordón con su madre. Esa frase se quedó clavada en mi mente, porque era exactamente lo contrario de lo que yo creía que significaba ser esposo, apoyarnos en los momentos difíciles. Cuando finalmente se marchó, entendí que nada de lo que dijera cambiaría su postura. Y aunque me dolió verla salir por la puerta sin un gesto, sin un lo siento, al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Se había quitado la máscara y me mostraba lo que era realmente importante para ella. Durante esas 2 semanas me refugié en la casa de Margaret. Cocinaba para ella, la ayudaba a moverse, y de paso llenaba el vacío de no tener a Charlotte.
Mi madre, con esa paciencia que siempre la caracteriza, trataba de convencerme de que no fuera tan duro con mi esposa. Dale tiempo, me decía, quizás solo necesita espacio para entender. Yo quería creerlo, pero cada día sin una llamada, sin un mensaje, sin siquiera un "¿cómo está tu madre?", me confirmaba que Charlotte estaba más ocupada disfrutando de su independencia que de compartir mi carga. El día que volvió, 2 semanas después, lo sentí con claridad. Yo estaba en casa, era fin de semana, y escuché la puerta abrirse. La vi entrar con un aire despreocupado, bronceada, como si viniera de un retiro espiritual, mientras yo llevaba días con ojeras y un cansancio que no era solo físico. Ni siquiera me saludó. Fue directo al dormitorio con las maletas y se encerró. Esa indiferencia me desató algo por dentro. En ese momento comprendí que lo nuestro estaba roto. Esperé a que saliera, y cuando lo hizo, le puse en la mano los papeles que había preparado con mi abogado. Le expliqué, sin rodeos, que no podía seguir en un matrimonio en el que mis sentimientos no valían nada. Que verla irse de viaje mientras yo cuidaba de mi madre había abierto una herida imposible de cerrar. Charlotte me miró sorprendida, como si no esperara que yo fuera capaz de llegar a ese punto. Al principio se quedó muda, luego empezó a justificarlo todo. Que ella siempre había sido independiente, que era injusto que yo esperara que cambiara, que simplemente debíamos aprender a respetar las diferencias. Pero yo ya había tenido tiempo para reflexionar, el respeto no podía ser unilateral. La discusión escaló rápidamente. Ella seguía repitiendo que yo estaba haciendo un berrinche, que exageraba, que estaba destruyendo nuestro matrimonio por nada. Y cuanto más hablaba, más evidente era para mí que no había un solo gramo de arrepentimiento en su voz. Al final, cansado de escucharla, le pedí que se fuera de la casa. Charlotte empacó algunas cosas a toda prisa y salió dando un portazo. Supuse que se alojaría en un hotel. Yo me quedé de pie en medio del salón, con los papeles en la mesa, sintiendo una mezcla de alivio y de vacío. Por primera vez desde que nos casamos, tuve la certeza de que debía poner un límite. Los primeros días después de que Charlotte se marchara fueron confusos. No sabía si sentirme liberado o devastado. La realidad era que tenía los papeles de divorcio firmados en la mesa, pero al mismo tiempo me pesaba la culpa. Una parte de mí pensaba, quizás estoy siendo demasiado duro, tal vez podríamos hablarlo cuando se calme. Esa duda me acompañó hasta que sonó mi teléfono. Era ella. Habían pasado apenas un par de días desde que salió de la casa y ahora quería saber cuándo podía volver. Me dijo que no quería seguir gastando dinero en un hotel, que era absurdo estar separados por una pelea. Le respondí lo más claro posible, que no quería que regresara. Que estaba convencido de que lo nuestro había llegado a un punto sin retorno. Charlotte intentó abrir otra discusión, pero esta vez no le di espacio. Colgué. Después vinieron los mensajes. Primero, largos textos en los que se disculpaba, aunque en realidad era un intento de justificar lo que había hecho. Lo siento si te sentiste mal porque viajé sola, escribió, como si el problema fuera únicamente mi percepción y no sus decisiones. Tú sabías desde el principio que soy independiente. No pienso renunciar a mi individualidad por el matrimonio. Esa manera de darle la vuelta a todo me dejó aún más convencido de que no había nada que salvar. Para ella, disculparse significaba maquillar las cosas, no asumir la responsabilidad. Luego llegaron las notas de voz, llorando, pidiéndome que la dejara volver, diciendo que no tenía a dónde ir. Y ahí fue donde la culpa volvió a golpearme. Sabía que sus padres vivían lejos, que no tenía un círculo de amigos cercano en la ciudad, que prácticamente lo único estable en su vida era nuestra casa. Pero yo no podía olvidar que, cuando yo necesité apoyo, ella eligió la playa. Recordaba demasiado bien que el dinero no era el problema. Ya había hablado con la aerolínea y el hotel, podríamos haber cancelado sin perder casi nada. Había preparado todo para que no se preocupara por el aspecto económico. Pero a Charlotte no le interesó ni siquiera escuchar esas alternativas. No era cuestión de dinero, era de prioridades. Y mientras escuchaba sus notas de voz sollozando, no podía dejar de pensar en los sacrificios que yo había hecho por ella y por su familia. Como aquella vez que dejé de ir a la boda de mi primo, alguien con quien crecí, porque su padre tenía una cirugía el mismo día. Ni siquiera me lo pidió, fui porque me pareció lo correcto. Pensaba que en una relación eso era natural, apoyarse, renunciar a algo propio por estar en lo importante del otro. Ahora me daba cuenta de que esa reciprocidad nunca había existido. Siempre era yo el que cedía, el que ajustaba, el que hacía el sacrificio. Y ella la que se beneficiaba de ello. La decisión de seguir adelante con el divorcio dejó de ser una posibilidad para convertirse en la única salida. No podía aceptar un matrimonio en el que mi esposa me hacía sentir culpable por cuidar de mi madre, ni en el que mis sentimientos eran descartados como si fueran un capricho. Me dolía, sí, pero lo veía claro, lo único que podía proteger ahora era mi paz mental. Después de aquella conversación en la que Charlotte insistía en regresar a la casa, me quedó clarísimo que la historia no iba a terminar en silencio. Sus mensajes eran constantes, y aunque al principio traté de responder con calma, pronto entendí que no tenía caso seguir explicándole algo que no quería aceptar. Mis amigos me recomendaron bloquearla, pero yo todavía no estaba listo.
Silencié las notificaciones para no caer en la tentación de leer cada palabra, porque en el fondo sabía que su estrategia era desgastarme hasta que cediera. Me conozco lo suficiente como para saber lo vulnerable que estaba. Mientras tanto, intentaba sostener mi rutina y seguir adelante. Mi madre, Margaret, ya contaba con una enfermera y comenzaba a mejorar. Cada vez que la visitaba, me pedía que reconsiderara, que al menos esperara a que Charlotte regresara para hablarlo cara a cara. Pero yo ya había esperado demasiado. Cuando la vi entrar por esa puerta tras 2 semanas de vacaciones y no tener ni una muestra de empatía, entendí que no habría disculpas sinceras. El golpe definitivo vino cuando recibí la notificación legal. Charlotte había respondido a la petición de divorcio con una serie de exigencias. No solo no impugnaba la separación, sino que además pedía dinero en concepto de acuerdo y hasta pensión alimenticia. Me quedé helado. Durante nuestro matrimonio siempre había presumido su independencia, su capacidad de sostenerse sola, y ahora reclamaba algo que ni siquiera tenía sentido. Nuestros ingresos eran similares, y aún así exigía un apoyo económico como si hubiera dependido de mí todos estos años. Lo que más me indignó fue que quisiera vender la casa y dividir las ganancias. Esa casa no era un bien compartido, me la había dejado un tío en herencia, mucho antes de que Charlotte apareciera en mi vida. No tenía ningún derecho sobre ella, pero estaba decidida a reclamarla. Mi abogado me aconsejó mantener la calma y no comunicarme directamente con ella. Si entras en un intercambio personal, le darás ventaja, me advirtió. Así que dejé que todo pasara por vías legales, aunque dentro de mí hervía de frustración. Era imposible no pensar en lo que había sido nuestra relación y en lo que se estaba convirtiendo ahora, un campo de batalla en el que Charlotte ya no disimulaba lo que realmente quería. Me había llamado niño de mamá por cuidar de Margaret, y ahora pretendía quedarse con parte de lo que no le pertenecía. Aquella mezcla de decepción y rabia me hizo abrir los ojos. Nuestro matrimonio no había sido tan equilibrado como yo había querido creer. Había patrones, egoísmos, gestos que en su momento minimicé y que ahora veía en perspectiva. Y aunque me dolía aceptarlo, empecé a entender que lo mejor que podía hacer por mí mismo era terminar con todo, incluso si el proceso era largo y desagradable. Los meses siguientes fueron un torbellino. Entre audiencias, papeles legales y reuniones con abogados, apenas tuve tiempo de asimilar lo que estaba viviendo. Aún así, sentía que estaba avanzando, aunque fuera a paso lento. Charlotte y yo ya no teníamos contacto directo, todo pasaba por los abogados. Esa distancia era dura, pero necesaria. Mientras tanto, mi madre, Margaret, se recuperaba. Verla caminar de nuevo, poco a poco, me daba fuerzas. Ella nunca dejó de insistir en que no quería ser la causa de mi divorcio, que odiaba sentirse como el motivo de todo este caos. Yo le repetía que no tenía nada de qué culparse. Esto no se trataba de ella, sino de la manera en que Charlotte había reaccionado. Decidí enfocarme en un nuevo comienzo. Dejé mi antiguo trabajo y me lancé finalmente a crear el negocio con el que llevaba tiempo soñando. Me rodeé de amigos que también querían arriesgarse, conseguimos inversión, y aunque los primeros meses fueron duros, cada pequeño logro me llenaba de esperanza. Era una manera de recordarme que aún podía construir algo valioso, incluso si mi vida personal estaba en ruinas. El divorcio, por fin, se resolvió. La casa no tuve que venderla, el juez dejó claro que era herencia mía y no formaba parte del matrimonio. Fue como quitarme un peso enorme de encima. Charlotte se llevó menos de lo que pedía, y aunque intentó pelear hasta el final, al final tuvo que aceptar la realidad. Lo último que supe de ella fue cuando apareció en mi oficina poco después de que el divorcio se cerrara. Entró con esa mirada de desprecio que ya me resultaba familiar. Me dijo que durante el viaje me había sido infiel, que se alegraba de haberme dejado y que mi negocio iba a fracasar. Siempre fuiste un niño de mamá, me repitió, como si esas palabras fueran un arma. No sé si lo de la infidelidad era verdad o simplemente un intento de herirme más. Pero no importaba. En ese instante comprendí que no quedaba nada de la mujer de la que me había enamorado. Le respondí que ya no tenía poder sobre mí, que podía guardarse sus opiniones. Uno de mis socios la acompañó a la salida, y ahí terminó todo. Hoy miro atrás y siento que, aunque este proceso me destrozó, también me liberó. Charlotte me mostró quién era realmente, y por mucho que duela, es mejor saberlo a tiempo que seguir engañándome. Me quedo con la paz de haber actuado con coherencia, de haber estado al lado de mi madre cuando me necesitó, y de haber puesto un límite cuando mi matrimonio dejó de ser un espacio seguro. Mi vida no es perfecta. Hay días en los que la soledad pesa, y momentos en los que me pregunto cómo habría sido si ella hubiera reaccionado de otra manera. Pero enseguida recuerdo sus palabras, su indiferencia, su falta de empatía, y me doy cuenta de que no había un futuro posible con alguien que me miraba como un estorbo. He elegido empezar de nuevo. Con mi madre recuperada, con un negocio que apenas despega pero que me ilusiona, y con la certeza de que, aunque el amor no fue suficiente para salvar mi matrimonio, al menos aprendí a salvarme a mí mismo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.